obligación de pagar el arancel correspondiente, en su caso, a importaciones temporales al amparo de un programa de diferimiento o IME, la obligación nace al momento de la exportación. Recordarán que así venía el famoso 303, ahora vamos a verlo, es el artículo 2.5 del TEMEC. Por eso es el nombre de diferimiento de arancel, porque yo a lo mejor voy a importar y no voy a exportar a Estados Unidos ni Canadá, voy a importar a un tercer país. Entonces, por eso es, si importaste a Canadá o Estados Unidos, difieres el arancel para la exportación. Bueno, ok, el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla del trato nacional y acceso de al mercado. ¿Por qué habla del trato nacional? Porque los pilares de la OMC es nacional favorecida y transparencia en todos los aspectos de las operaciones de comercio exterior. Entonces, trato nacional significa que el país parte donde se instale o se invierta, se le debe dar el mismo trato que a la inversión nacional, al inversionista de un tercer, no de un tercer país, de otro país, parte del TEMEC en este caso. Por eso aquí habla de la cláusula del trato nacional y acceso de mercancías al mercado. Ese es en general el capítulo 2. Dentro del capítulo 2 nos vamos a enfocar en el artículo 2.5. 2.5 es exactamente lo que era el 303 del Telecan. Programas de devolución de arancel y diferimiento de aranceles aduaneros. ¿Por qué? Porque en importaciones temporales también hay la devolución del arancel, importas, exportas y te regresan tu pedimento, tienes el pago, como comentaba, cuando dé lugar el pago. En eso es lo que nos vamos a enfocar. Vamos a ver una visión general de los artículos del 205 y cuáles son las reglas del Telecan, para la aplicación del Telecan, que inciden en el TEMEC, en la IMEC, y vamos a enunciar también las reglas de carácter general en materia de comercio exterior que inciden en el TEMEC. Vamos a dar inicio con la presentación. Trato nacional y acceso al mercado. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la de tener este capítulo? Y obviamente dice mantener y establecer disciplinas que permitan fortalecer la cooperación y la transparencia. Les hablaba, trato nacional, nación más favorecida y transparencia. Así como promover el incremento de comercio de mercancías en la región. Actualizar e incluir nuevas disposiciones que aseguren una mayor transparencia y certeza en la aplicación de medidas no arancelarias que eviten restricciones al comercio. Eso fue el objetivo del trato para el capítulo 2. ¿Qué es lo que contiene el capítulo 2? Contiene las disposiciones que confirman y mantienen libre comercio para bienes originarios, disciplinas que regulan la aplicación de restricciones a la importación y exportación, el régimen de devolución de aranceles y, fíjense, y la prohibición de aplicar requisitos, muy con esto, fíjense, la prohibición de aplicar requisitos de desempeño para la expedición de licencias de importación y programas de diferimiento. ¿Qué nos están indicando ya aquí? Que queda prohibido el requisito de desempeño para los programas de diferimiento de arancel. Nosotros ahorita tenemos un requisito de desempeño, tenemos varios requisitos, bueno, en particular, un requisito de desempeño que ahorita lo vamos a analizar. Fíjense, actualización de disciplinas en materia de importación temporal de bienes reimportados de reparación, que es la reparación o alteración, muestras comerciales y materiales impresos de publicidad, entre otros, ¿verdad? Pero aquí los que nos debe llamar la atención, tengo ahí remarcado, la prohibición de requisitos de desempeño. ¿Por qué hice remarcado? Ahorita lo vamos a analizar, fíjense. Aparte también, ¿qué contiene? Contiene este capítulo disposiciones que actualizan las disciplinas en materia
de importación temporal de bienes, bienes reimportados después de reparación o alteración, muestras comerciales, materiales, impresos de publicidad, entre otros, transparencia, aplicación de licencias de importación y exportación, nuevas disciplinas para el comercio de bienes remanufacturados en la región y nuevas disciplinas para el comercio de bienes remanufacturados en la región. Esto están muy interesantes, disculpen, ahí está repetido el renglón ese. Y ya ven, ya tenemos también pues, cómo se van a manejar los bienes remanufacturados y cómo se va el trato que se le va a dar a todos los materiales que se desensamblen de las mercancías. Ahorita vamos a mirar más adelante. Entonces, capítulo 2, seguimos. Trato nacional. ¿Qué beneficios trae el TEMEC? Mantener el ingreso de productos libres de arancel al mercado estadounidense. Decimos al mercado estadounidense porque el beneficio para nosotros es exportar mercancías sin que haya aranceles en Estados Unidos. Conservar las disciplinas que regulan la aplicación de restricciones a la importación. Incorporación de disciplinas para asegurar transparencia y claridad en la aplicación de ciertas medidas no arancelarias. Y eso es lo que contiene la visión general del capítulo 2. Ahora sí ya vamos a ir viendo cada uno de los artículos de este tratado y empezamos con el artículo 2.1 que habla de definiciones. Dice, para efectos de este capítulo, ¿qué se entiende por un programa de diferimientos de arancel? Y ya nos dice, incluye medidas como las que rigen las zonas libres, importaciones temporales bajo fianza, almacenes fiscales, maquiladoras y programas de procesamiento interno. Ahí ya viene qué implica como programa de diferimiento, se incluyen las maquiladoras. Continuamos con definiciones. Fíjense, decía que no debe de haber requisitos de desempeño para la aplicación de los programas de diferimiento de aranceles. Y luego dice, de desempeño. ¿Qué significa un requisito de desempeño? Exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios. Y viene ya la pregunta, que ahorita la vamos a responder. Miren, está prohibido requisitos de desempeño. Entonces, está prohibido relacionar de cualquier manera el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones o con el monto de la entrada de divisas. Y ahí está el decreto. Para mí se opone a este artículo de TEMEC. ¿Por qué? Porque el decreto nos obliga a exportar $500,000 o el 10% de la facturación. Te apruebo tu programa. Si después de un año no tuviste $500,000 no tuviste exportaciones, te cancelo. Nos dicen el 10%. ¿Por qué el 10? Puede ser el 1, el 2, el 4, el 5, el 6. Que no tengan requisitos de desempeño. Ese es un requisito de desempeño. Relacionar de cualquier manera el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones o con el monto de entrada de divisas. Ahí ya como les comentaba, ¿quieres un programa de maquiladora? ¿Sí? Requisito de desempeño, que exportes $500,000 o el 10% de tu facturación, de las divisas. Entonces, para mí ahí, obviamente no para mí, para todo mundo, sabemos que el decreto de IMEX se va a tener que modificar. Se va a tener que modificar para actualizarlo en relación a las disposiciones que ahora vienen en el TEMEC. Pero si se dan cuenta, para mí aquí hay actualmente en el decreto requisitos de desempeño para poder autorizarte un programa. Y aquí nos indica que no debe haber requisitos de desempeño. Entonces, ojo con ese. ¿Va? Y ninguna ley y ningún decreto pudiera ir sobre el Tratado de Libre Comercio. Entendemos que un programa de diferimiento de las maquiladoras, ¿cómo se llama? Maquiladoras es programa para el fomento y operación de la industria maquiladora, de exportación, y luego te habla también y de servicios.
exportar servicios o exportar mercancía. Entonces, aquí ya hay una influencia del decreto con el TEMEC. Nos vamos a meter ya a fondo a lo que es los artículos. ¿Qué nos indica el artículo? Ya miramos cuáles son los objetivos, ya miramos cuáles van a ser las ventajas, ya miramos los requisitos. Ahora sí, nos vamos a ir al artículo 2.5. Fíjense lo que dice. Es prácticamente una copia de lo que era el 303 del Telecán. Salvo que se disponga lo contrario en este artículo, ninguna parte reembolsará el monto de los aranceles aduaneros pagados, ni eximir o reducir el monto de los aranceles aduaneros adeudados en relación con una mercancía importada a su territorio, a condición de que la mercancía sea posteriormente exportada al territorio de otra parte. Aquí rápidamente lo que a mí me llama mucho la atención son acuerdos que se hacen, ¿va? Fíjense, no eximir o reducir el monto de aranceles. Entonces, ¿qué es lo que haces con la regla octava y qué es lo que haces con el PROSEC? Estás eximiendo aranceles a insumos o mercancías procedentes de terceros países que no forman parte del TEMEC, y nosotros aquí les estamos eximiendo del pago de arancel si tienes PROSEC o si tienes regla octava. Entonces, ahí ya se está contraponiendo ahora con el artículo 205, lo que era el 303, que te voy a reducir el menor de los impuestos. Entonces, si no pagaste impuesto en Estados Unidos, se supone que tendrías que pagarlos en México. Pero como tienes PROSEC o tienes regla octava, tampoco estás pagando impuestos en México. ¿Qué es lo que se está haciendo con esas mercancías? Pues se están terciarizando, no se están quedando en territorio nacional y se están yendo a un país donde se va a consumir el bien final sin esas mercancías haber pagado el impuesto en México. También ahí, créanlo, desde su momento, allá desde el 94, 95, después en el 2001, el 2002, cuando entró ya el Telecán para las empresas CIME, pues yo decía, ¿sabes qué? La regla octava es interna, la regla octava es interna para cada país de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Es de cada país, y México la aprovechó pues para no pagarlos, para no pagar los impuestos. Esto vino como presión de las empresas, de muchas empresas y muy grandes empresas electrónicas, las empresas japonesas, que ellos decían, pues a mí no me ayuda el PROSEC, yo me retiro. Entonces se sacó de la manga la regla octava. Entonces nosotros estamos eximiendo un arancel a condición de que se exporte, pero luego nos vamos también y decimos no, estamos dando el trato nacional a la inversión extranjera, porque fíjate que en importaciones definitivas, también a la inversión nacional, al inversionista nacional, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy dando PROSEC y le estoy dando regla octava. Si al de PROSEC y proveedor, inversión nacional, le puedo dar PROSEC y regla octava, yo me voy a trato nacional o nación más favorecida. Entonces le voy a dar el mismo trato a la inversión extranjera que venga al país. Tampoco le voy a cobrar los aranceles como no se los cobro al nacional. Esa es la lógica de la regla octava y del PROSEC. Se lo doy al PRO, porque todos sabemos, PROSEC y regla octava no es nomás para temporales, son también para definitivas, para el industrial nacional. Si se le da ese beneficio, se le tienes que dar el mismo trato a la inversión de otra parte del TEMEC. Entonces también se les da ese trato. Luego dice, usada como un material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada al territorio de otra parte, o sustituida por una mercancía idéntica o similar, utilizada como un material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada a territorio de otra parte. Entonces, si se dan cuenta, en esencia, no debería existir para las maquiladoras, para las exportadoras, la famosa regla octava, ni el PROSEC, pero nos amparamos con el artículo de la nación más favorecida y del trato nacional. ¿Se lo estás dando a los que exportan para terceros países? Sí. ¿Se lo estás dando al nacional? Sí. Ok, entonces también se lo das a mis inversionistas que vienen de Estados Unidos. Por eso es que es válida
y el PROSEC ante el TEMEC. Aunque cuando lo mira uno esto dice, oye, pero se contra. Está debidamente sustentado en la cláusula de la nación más favorecida y del trato nacional. Y luego, obviamente, dice que no puede eximir en un monto que exceda al menor entre el monto total de los aranceles aduaneros pagados o desdados sobre la importación. Y esa, créanme, esa es la clave ahora del 2.5 y lo que era el 303, la exención del menor de los aranceles, del monto de los aranceles. Tú importas tus mercancías a México, tus materias primas de fuera de la región, se supone que tendrían que pagar un monto porque son de fuera de la región, no tienes PROSEC y no tienes regla octava, entonces determinas el impuesto, le pones pendiente de pago, la obligación es pagarlo al momento de la exportación, los 60 días posteriores, o aquí ya tenemos en regla algunos otros momentos de pago, haces tu exportación y si en Estados Unidos o Canadá que exportaste pagaste un impuesto menor al que tenías que pagar en México vas a descontar el monto, se descuenta el menor de los aranceles, es lo único que se puede eximir. ¿Y cómo quedaría ese? Ahorita terminando este artículo, ahorita lo vamos a mirar, ¿eh? Ninguna parte, a condición de exportar, reembolsará, eximirá, ni reducirá. El PROSEC, ¿qué es lo que hace? El PROSEC te reduce a un derecho antidoping o compensatorio, una prima que se ofrezca o recaude sobre mercancías importadas derivadas de cualquier sistema de licitación relativo a la aplicación de restricciones cuantitativas a la importación, o contingentes arancelarios o niveles preferenciales arancelarios. O, fíjense, aranceles aduaneros pagados o adeudados respecto de una mercancía importada a su territorio y sustituida por una mercancía idéntica o similar que sea subsecuentemente exportada al territorio de otra parte. Si se dan cuenta, siempre va a hablar de otra parte, de los tres países parte. Pero entonces aquí, disculpen que sea tan insistente en eso, aplicamos la cláusula que está en el Telecán de la nación más favorecida y trato nacional. Entonces sí es legal que apliquemos la regla octava y el PROSEC. Continúan los programas de diferimiento. Miren, 3, el 2.5.3. Si una mercancía se importa al territorio de una parte de conformidad con un programa de diferimiento de aranceles y subsecuentemente se exporta al territorio de otra parte o se utiliza como material en la producción de otra mercancía, subsecuentemente exportada al territorio de otra parte o se sustituye por una mercancía idéntica o similar utilizada como un material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada al territorio de la otra parte de cuyo territorio se exportó la mercancía. Determinará el arancel aduanero como si la mercancía exportada se hubiera destinado al consumo interno y podrá eximir o reducir dicho arancel aduanero en la medida que permite el párrafo 1, que es lo que nos indica el párrafo 1, que nos permite eximir el menor de los aranceles. ¿Y cuál sería la lógica de aplicarlo? Esta sería la lógica de aplicarlo. Y si se dan cuenta, aquí no nos dicen que eximas a través de una regla octava o que eximas a través de un PROSEC, que pagues lo que está determinado y sobre eso eximas el monto del menor de los aranceles. Ejemplo, nosotros traemos un arancel determinado en nuestro pedimento IN de importación por insumos, cualquier insumo que no es originario del TEMEC. Vamos a hablar de Oriente para no decir un país específico. Viene de Oriente y ese arancel no tiene PROSEC o no tiene regla octava. Se determina el monto y correspondería a pagar $11 en total. Ese es el monto, no el porcentaje, el monto que se determina en el pedimento. Posteriormente, el arancel pagado en Estados Unidos, cuando yo agarro ese bien ya terminado, lo exporto a Estados Unidos, Canadá, y en ese otro país parte pago $2 de impuesto. ¿Qué es lo que me dice el TEMEC? Se exime el menor de los impuestos. Ok, yo en México determiné 11 y ya pagué 2 en Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos debo pagar en México? En México voy a pagar 9, se va a eximir el menor, porque 2 que pagué en Estados Unidos más los 9 de aquí nos dan los 11.
se exime el menor de los impuestos. Esta es la lógica, esta es toda la lógica del artículo 2.5 y era la lógica del 303. Pero pues ahí nos sacamos de la manga, apoyándonos, les comentaba, en la nación más favorecida y trato nacional, la aplicación del PROSEC y la aplicación de la regla octava. Determinamos un arancel que venía de mercancías de Oriente, y en México se determina que tienes que pagar 5 dólares. Terminamos nuestro producto y el producto no calificó para TEMEC, y en Estados Unidos va a pagar 6 dólares. Pero si en Estados Unidos paga 6 dólares o pagó 6 dólares cuando lo exportamos, y en México habíamos determinado 5, en México, ¿qué vamos a pagar? No vamos a pagar nada. En México no se pagaría nada porque se exime el menor de los montos. A México le correspondían 5, sí. A Estados Unidos le corresponden 6, paga 6 allá y ya no paga 5. Entonces, ahí es donde hay que tener la prueba suficiente para demostrarle al SAT en una auditoría el por qué no se pagaron aranceles, ¿verdad?, debido a esta condición. O, en su defecto, que es aquí donde caen prácticamente casi todas las maquiladoras, o la gran mayoría. Importas mercancías, suponiendo no tienes PROSEC ni tienes regla octava, determinas el monto que son 5 dólares, exportas tu producto que calificaba para el TEMEC, que califica para el TEMEC, al aplicar la regla octava y que califica, es un bien originario. Por lo tanto, en Estados Unidos no vas a pagar ningún impuesto. O no calificaba para el TEMEC, pero en Estados Unidos esa mercancía está libre de arancel. Entonces, en Estados Unidos no pagas nada. ¿Qué monto es el que se exenta? Se exenta el 0. Correspondería pagar en México los 5 dólares, pero para eso fue donde salió el famoso PROSEC y la regla octava. Espérate, si al inversionista mexicano le estoy dando el beneficio que no pague a través de una regla octava o de un PROSEC, el mismo beneficio, trato nacional y trato de la nación más favorecida, se la tengo que dar a la inversión de los países parte. Por eso aquí dice, ¿cuál es la solución en el último de los casos, donde corresponde pagar aranceles en México? La solución al pago de aranceles en México, beneficio PROSEC o regla octava, y de esa manera ni pagas en Estados Unidos si tu bien califica, ni pagas en México. Esto nos hizo más competitivos y le dio mucho aliciente a la inversión que venía de Oriente, que venía de Oriente, e incluso me tocó participar, y fue cuando se creó la asociación de maquiladoras, la Japanese Association de maquiladoras, para ellos protegerse porque sentían que se estaban quedando fuera. Entonces me tocó apoyarlos ahí junto con INDE cuando estaba como consejero en la creación de esa asociación, ¿verdad? Y se beneficiaron con su PROSEC y su regla octava para seguir trabajando en México, seguir generando la mano de obra aquí en México. Pero esta es toda la lógica en general del 2.5, la exención del menor de los impuestos que sean determinados en pedimento. Continúa el 2.5.4. Para establecer el monto de un arancel aduanero susceptible de reembolso, exención o reducción de conformidad con el párrafo 1, que es el menor, respecto de una mercancía importada a su territorio, cada una de las partes exigirá la presentación de una prueba suficiente del monto de aranceles aduaneros pagados a otra parte en relación con la mercancía que subsecuentemente se ha exportado al territorio de esa otra parte. Es lo que les comentaba, si no tenían PROSEC, no tenían regla octava, determinaron un impuesto, en México me corresponde pagar 10, pero pues ya pagué 6 en Estados Unidos, ya no voy a pagar México. Hay que tener la prueba suficiente, hay que tener la prueba del pago de la otra parte, el entry que entró a Estados Unidos, el tener todos los documentos de que el impuesto ya fue pagado. ¿Por qué? Porque nos pudiera llegar una auditoría, no pagaste en México,
pero tampoco pagaste. Ahora demuéstrame que en México te correspondía pagar 6 y en México pagaste 5 porque habías pagado uno en Estados Unidos. ¿Por qué me pagas 5 y no me pagas los 6? Aquí está mi prueba suficiente, porque en Estados Unidos ya pagué $1 y la suma me da los 6, el monto total de la importación a la región de las mercancías, sumando los 2 aranceles. Aquí es en lo que nos dice diferimientos de aranceles, los 60 días. Si en un plazo de 60 días a partir de la fecha de exportación no se presenta prueba suficiente del arancel aduanero pagado a la parte a la cual la mercancía se exporta posteriormente conforme a un programa de diferimiento de aranceles aduaneros señalados en el párrafo 3, la parte cuyo territorio se exportó la mercancía cobrará el monto de arancel aduanero como si la mercancía exportada se hubiera destinado al consumo interno. Eso es definitivo. No pagaste, no tienes la prueba suficiente de que ya pagaste $1 en Estados Unidos y aquí me pagaste 5, pues si no tienes la prueba suficiente, me debes $1 con sus actualizaciones y recargos y la multa por no haberme pagado los impuestos. Podrá reembolsar dicho arancel aduanero en la medida que lo permite el párrafo 1, ya lo indicamos, el menor de los aranceles, a la presentación oportuna de dicha prueba conforme a sus leyes y regulaciones. Esto es en más o menos las mismas palabras, la finalidad del fondo es el mismo del 303 del TLK. El párrafo 6, 2.5.6, aquí es donde nos dice, aquí ya miramos el 2.5, ¿verdad? El 3, el 4 nos hablan de las maquiladoras industriales, procesos industriales. Ahora nos va a decir cuándo no aplica ese artículo, cuándo no aplica, y nos va a hablar de los servicios. En el Telecan, los servicios venían en el 303.6, inciso B. Aquí vienen en el 2.5.6. Todas las mercancías que no pagan arancel, que no deben de pagar arancel. Es por eso dice, este artículo no aplica. El 2.5, ¿a quién no le va a aplicar? A una mercancía que se importe bajo fianza para ser transportada y exportada a territorio de otra parte. A una mercancía que se exporte al territorio de otra parte en la misma condición en que se haya importado al territorio de la parte de la cual se exporta. Ahí entran los servicios, no hay transformación sustancial, no hay salto de fracción arancelaria, entonces no aplica en la exención del menor de los impuestos porque no hay transformación, se está retornando en la misma condición que se importó. Cuando dicha mercancía ha sido mezclada con mercancías fungibles y exportadas en la misma condición, su origen para propósito de este subpárrafo podrá determinarse sobre la base de los métodos de manejo de inventarios tales como primeras entradas, primeras salidas, o últimas entradas, últimas salidas. En nuestro caso, México tiene adoptado, tanto en todos nuestros tratados de libre comercio, primeras entradas, primeras salidas. Así tenemos nuestro anexo 24 también bajo esas bases, primeras entradas, primeras salidas, para el anexo 31, primeras entradas, primeras salidas. Eso fue lo que nosotros negociamos, primeras entradas, primera salida, y aquí nos lo habla también para las mercancías fungibles. ¿Cuáles son qué es una mercancía fungible? Son las mercancías que son, o insumos que son intercambiables. Ejemplo, yo fabrico muebles de madera y todos traen jaladeras. Y fíjate que unas jaladeras son de Estados Unidos, pero otras jaladeras son de Oriente. Y las tengo todas revueltas, pues yo nomás voy agarrando la que voy utilizando. No sé si es de Oriente o no sé si es de Estados Unidos. ¿Cómo las voy a descargar? Primeras entradas, primeras salidas. Si las primeras que importaste fueron las chinas o las de Oriente y tú no tenías PROCEC y estaba ni regla octava, tienes que pagar. Oye, pero estas eran las de China, sí. Pero como son mercancías fungibles, no me puedes demostrar porque ni dice cuál es la de Oriente o cuál es la de Estados Unidos. Primeras entradas, primeras salidas. Si vas a sacar ahorita las de Estados Unidos
y las primeras que importaste fueron las de Oriente, pues vas a determinar como si estuvieras retornando las que se fueron de Oriente y hay que pagar el impuesto que corresponda si no tienes PROCEC o no tienes regla octava. A eso se refiere una mercancía fungible, mercancías intercambiables. Podrá determinarse sobre la base de los métodos de manejo de inventarios tales como primeras entradas, primeras salidas o últimas entradas, últimas salidas. Déjenme decirle que esto para cuestiones de lo de la anexo 24 y anexo 31 también me tocó negociarlo con la autoridad de pretender ser un cambio. Oye, pues si los tratados hablan de primeras entradas, primeras salidas o últimas entradas, últimas salidas, para todo mundo es más fácil primeras entradas, primeras salidas porque es automático. O puedes llevar un control de últimas entradas, últimas salidas. O sácalo como quieras, pero retórnalo dentro de los plazos. Retórnalo dentro de los plazos. Pero bueno, hay que haber un control y México y Estados Unidos se negoció primeras entradas, primeras salidas. Nada de lo dispuesto en este subpárrafo 6 se interpretará para permitir a una parte renunciar, reembolsar o recibir aranceles aduaneros, contrario al párrafo 2C. ¿Va? Continuamos con el párrafo 6, 2.5.6. Una mercancía importada cuando no aplica, estamos hablando cuando no aplica el pago de aranceles, a una mercancía importada al territorio de una parte que se considere exportada de su territorio, se utilice como material en la producción de otra mercancía que se considere exportada al territorio de la otra parte, o se sustituya por una mercancía idéntica o similar, utilizada como material en la producción de otra mercancía que se considere exportada al territorio de otra parte, y luego ya nos dice, por motivo de, para aplicar este inciso C, se tienen que aplicar forzosamente los siguientes incisos. Su envío a una tienda libre de aranceles aduaneros, perfecto, los famosos duty free, no pagan, es obvio. Su envío a tiendas o a bordo de embarcaciones o como suministro para embarcaciones y aeronaves. Su envío para labores conjuntas de dos o más de las partes y que posteriormente pasará a propiedad de la parte a cuyo territorio se considere que se exportó la mercancía. ¿Verdad? Sí, pues que nos queda claro cuándo es cuando, no, esto casi no lo aplicamos nosotros aquí, pues nosotros tenemos también como clientes unas empresas duty free y sí estamos aplicando también este inciso C del 2.5.6. D también, no hay, el reembolso que haga una parte, de aranceles aduaneros sobre una mercancía específica importada a su territorio y que posteriormente sea exportada al territorio de otra parte. Si dicho reembolso se otorga porque la mercancía no corresponde a las muestras o a las especificaciones de la mercancía, o porque esa mercancía se embarque sin el consentimiento del consignatario. Fíjense, mucho ojo, se embarcó sin consentimiento del consignatario, ¿verdad? Entonces, no hay por qué aplicar el 303, pero hay que tener las pruebas suficientes. Tampoco aplica a una mercancía originaria importada al territorio de una parte que posteriormente se exportó al territorio de otra parte o se utilice como material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada al territorio de otra parte, o se sustituya por una mercancía idéntica o similar, utilizada como material en la producción de otra mercancía que posteriormente sea exportada a territorio de otra parte. Y es lo que nosotros manejamos como reparaciones. Yo estoy trayendo una silla, importo la silla, pero los respaldos vienen quebrados. También importo los respaldos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy sustituyendo. Quito un respaldo quebrado, pongo otro respaldo nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Un servicio, porque importé una silla y estoy exportando la misma silla. Ese es un servicio de reparación. Entonces, no aplica la fórmula del 2.5, la exención del menor de los impuestos. Simplemente no hay pago de aranceles, como bien lo indica también el artículo 15 del decreto IMEX.
Y entonces ahí ya quedamos en ese artículo, viene todo lo industrial y todo lo de servicios. Al 2.5 es donde hay que enfocarnos para ver dónde estamos cayendo. También ahora vienen las mercancías remanufacturadas. En el TEMEC, algo novedoso, no estaba anteriormente en el Telecán, y aquí nos dice, reconoce el carácter de originario de los materiales, partes o componentes que fueron desensamblados para la producción de bienes remanufacturados. Perdón. Asimismo, una parte puede solicitar que una mercancía remanufacturada se identifique como tal. Y luego dice, incluso como etiquetas. Ya ven, en Estados Unidos, cuando vas y compras algo, traen una etiqueta roja de que es remanufacturado. Tiene las mismas condiciones, la misma calidad de uno nuevo, pero es remanufacturado, con el objeto de ser vendida o distribuida en su territorio, exigiendo los mismos requerimientos técnicos y de calidad exigibles a mercancías equivalentes que sean nuevas. Hay que entender por remanufacturado mercancías con la misma calidad, ¿sí? Con la misma garantía que una nueva, pero hay que identificarla que es remanufacturada. ¿Ya? Eso ya nos queda claro. Aquí también se utiliza, en Estados Unidos ustedes van y compran un producto y viene ahí con el refurbishment, que es una remanufacturado y trae su etiqueta y nos la venden más barata, y a veces nosotros decimos, no, ni la compro, es remanufacturada. Bueno, no importa que sea remanufacturada, se exigen los mismos requerimientos técnicos y de calidad, que sea equivalente a una nueva. Que nos quede claro, ir y comprar algo remanufacturado es como en calidad, como si estuviera nueva. Ojo con este, ¿verdad? Y también nos va a decir, ahorita vamos a ver, que todos los, bueno, ahorita mejor no nos adelantamos y ahorita lo miramos. Miren, estas son reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del TEMEC, ¿verdad? Son las reglas para la aplicación, para la interpretación del TEMEC. En la regla 1, ¿qué es lo que viene? Vienen las definiciones. Y fíjense, como principios, por eso lo puse ahí, como principios básicos de la OMC con respecto al acceso de los mercados. No discriminación. ¿Qué significa no discriminación? Trato de la nación más favorecida y regla del trato nacional. Por eso es que sí podemos aplicar el PROSEC y podemos aplicar la regla octava. ¿Se lo das a tu productor nacional? Sí. Pues también dáselo a la inversión que viene de Estados Unidos. El trato de aranceles aduaneros, todos los tratos de aranceles, ¿cómo se les va a dar el trato? Vienen en la regla 2 y 3 del TEMEC. Programas de devolución y diferimiento de aranceles vienen de la 4, de la regla 4 a los 23. Aquí es importante, si quieren meterse a fondo, los servicios, la exención de los aranceles, lo que no aplica, el 2.5, no aplica para la de servicios, vienen en la regla 17. La regla 17 del TEMEC es la que te indica cuando no aplica el artículo para pago de aranceles. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? Los principios generales, protección de la producción nacional mediante los aranceles y la consolidación de aranceles. Y la regla 24. La regla 24 nos habla de las reglas de origen y del transbordo o tránsito, que es lo que ahí obviamente nos va a indicar que, y hoy, al día de ayer me hacían la consulta unas personas que traían mercancías, aplica igual, de Europa, traían mercancías de Europa que fueron importadas a Estados Unidos, importadas en definitiva, y las querían mandar a México. Pues obviamente esas mercancías hay que pagar el arancel. No puedes aplicar el beneficio de la Unión Europea, del acuerdo con la Unión Europea, ni tampoco puedes utilizar el TEMEC. Número 1, la Unión Europea no puedes porque ya tocó un tercer país, y el TEMEC porque aunque hayas importado en definitivo, las mercancías
no pierden su origen. En este caso venían de Finlandia, eran mercancías que venían de Finlandia, pues caramba, hay que pagar el arancel. La única manera de que no pierdan el origen y lo que nos indica es que sean a través de un transbordo o tránsito. Vienen mercancías de Europa, o vamos a hablar del TEMEC, vienen mercancía de Estados Unidos, que vamos a hablar de Florida en Estados Unidos, de la costa este de Estados Unidos, y vienen a Ensenada. Y las mercancías, por lo que ustedes gusten, no entran por Veracruz, no entran por Tamaulipas, se bajan hasta Panamá, en Panamá se meten a un depósito fiscal para posteriormente reembarcarlas y subir otro barco que pase del Atlántico al Pacífico y se vienen a Ensenada. Entonces, ahí sigue aplicando el beneficio, la regla de origen, que vienen de Estados Unidos, pero hay que tener los documentos de que solo se hizo un transbordo dentro de los patios fiscales, dentro de un almacén fiscal, ¿verdad? O que las mercancías llegaron a un almacén fiscal, venían en tránsito, nadie las tocó, fue simple y sencillamente para ponerles una etiqueta o para quitarlas venían a granel, las quité de a granel y las puse en tarima, o venían en tarimas de 2 metros de alto, el barco que los voy a transbordar nomás me acepta tarimas de 1 metro de alto. Bueno, ahí hubo un transbordo, las mercancías no se modificaron, hay que tener los comprobantes, la prueba suficiente de que estuvieron en tránsito o en transbordo bajo la mirada de la autoridad de ese país, lo que nosotros llamamos inbound o un tránsito. Con eso, las mercancías no pierden el origen, se pueden seguir aplicando los beneficios. La regla 25 a la 32 habla de la certificación de origen, lo que nos indica el artículo, el 2.5 y el anexo 5 del TEMEC. Los requisitos para la certificación, ahí nos va a dar todo lo que viene en el instructivo del llenado de la certificación de origen. Eso es lo que nos indica. Si quieren verificar ustedes, tienen su anexo 5, váyanse a las reglas de la 25 a la 32, denle una leída y ahí viene todo lo correcto para poderse hacer la certificación de origen, cómo se van a certificar, cómo se van a llevar a efecto todas las auditorías. Importante artículo del 25 al 32. De la regla 36 a la 33 a 36, perdón, vienen obligaciones respecto de todas las importaciones que hay con relación al TEMEC. En el 37, en la regla 37, vienen las excepciones. En las reglas 40 y 41 vienen los errores o discrepancias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Sabes que mi certificación venía mal o cometí un error? ¿Qué es lo que debo hacer? Vámonos a la regla 42 y 43, perdón, 40 y 41, a ver qué nos dice acerca de cómo corregir errores y discrepancias. La regla 42 y 43, requisitos para conservar los registros con los que estamos demostrando como productores que nuestro producto califica, o como exportadores y en su momento como importadores, ¿qué son los requisitos de conservar todos los registros por los que otorgamos la certificación de origen de esas mercancías? Y de la regla 45 a la 63 viene todo lo correspondiente a verificación de origen. Importantísimo también darle una leída a estas reglas. Viene cómo se van a llevar a efecto todas las verificaciones de origen, las autoridades, cómo van a efectuar las verificaciones de origen, las auditorías a las mercancías a las que se les otorga un beneficio, ¿verdad? Y obviamente nos va a indicar que puede venir la autoridad extranjera, porque el beneficio lo da Estados Unidos a lo que exportamos. Ellos no vienen, ellos te van a mandar un cuestionario. Posterior a ese cuestionario, pues van a ver si amerita venir a visitarte.
te notifican que van a venir a visitar y le tienen que notificar a la autoridad anfitriona, le van a notificar también a México, fíjate que ya tengo aceptada, voy a hacer una visita a tal empresa en tal fecha, acompáñame, y van a ser acompañados por la parte anfitriona también. Igual en Estados Unidos, cuando México va a ir a hacer una auditoría allá, México también tiene que notificar a la autoridad anfitriona para invitarlos a que lo acompañen a efectuar las auditorías, que las auditorías se llevan a efecto con lo vigente en el TEMEC y con lo vigente en las leyes de cada país parte. Y en el 72, la única regla habla cómo aplica la devolución de los aranceles. En el caso de que aplique la devolución de los aranceles, nosotros aquí en México tenemos el famoso acuerdo o decreto para devolución de aranceles, lo que nosotros conocemos con la Secretaría de Economía como el decreto del drawback. Devuélveme los aranceles que yo tenía pagados, ¿cómo los vamos a manejar? Estas son las 72 reglas que rigen la aplicación de todas las disposiciones que vienen articulado en el TEMEC. Entonces, es importante darles una leída. Ahorita estamos dándole una visión general, ya posteriormente, después de vamos a ir haciendo algunas pláticas ya específicas para cada uno de los supuestos que estamos manejando aquí. Ahorita nomás darles la idea, que ustedes puedan revisar sus mercancías, perdón. El 73 habla de las resoluciones. Esta es muy importantísima, se me pasaba. Resoluciones anticipadas, de esto ya les estamos preparando, me permito hacer la promoción, ya estamos preparando una plática para las resoluciones anticipadas, que es administración aduanera y facilitación del comercio. De esta regla ya viene contemplada, fíjense, administración aduanera y facilitación del comercio. Esto viene dentro del acuerdo que México tiene firmado, el acuerdo de facilitación del comercio. Uno dice facilitación aduanera, es facilitación del comercio, que debe haber resoluciones anticipadas, con lo que aquí fíjense, se violentó este principio, si lo miramos así, con relación a la primera resolución, a las reglas de comercio exterior para las empresas certificadas. No hubo una resolución anticipada, se publicó y entra en efecto, cuando por toda la vida siempre ha sido: la saco, la publico en la CONAMER, ahí está ya, está en CONAMER, ahí la dejo un mes, 30 días, díganme lo que ustedes están opinando. En este caso, Reajas, se lo volaron, no hubo transparencia, no hubo resolución anticipada, se publicó y ahí te ves. ¿Es una ley? No, no es una ley, son reglas. Las reglas no pasan por el Congreso de la Unión, no pasan por los Cámara de Diputados, ni por la Cámara de Senadores. Por eso es que se volaron esta resolución, porque esto habla administración aduanera y facilitación del comercio para todas las leyes que pudiese haber. Cuando vayan a modificar el decreto, sí lo van a tener que publicar, una resolución anticipada. Y fíjense, los principios de la facilitación del comercio: transparencia, simplificación, armonización y estandarización. Son los 4 pilares. Que exista la transparencia. ¿Qué es transparencia? Que todo esté publicado, que lo que yo quiera saber de Estados Unidos, México, Canadá, todo tiene que estar publicado, todo me lo tienen que dar a conocer. Simplificación, simplifícame todos los trámites, todos los permisos anteriormente, reglas, todo era presencial, ahora es automatizado, ¿ya? Se simplificó, pero ahora viene también armonización. ¿Por qué no armonizamos todos los documentos y todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, México, Canadá y Estados Unidos, en uno solo? Que seamos armonizados. Lo único que estamos utilizando armonizado es el sistema, el sistema de designación y codificación de las mercancías, sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, lo que llamamos tarifa
a 6 dígitos está debidamente armonizado para todos los países miembros de la OMC. Estandarización, también tenemos que estandarizar todos los procedimientos que hay en aduana con los de Estados Unidos. Por eso es lo que comentaba en mi plática de ayer. Lo que viene posteriormente, después de este TEMEC, va a ser la unión aduanera. Pero para unión aduanera, definitivamente, sí tenemos que tener armonización y estandarización. Que sean estándares todos los procedimientos y que esté todo armonizado. ¿Estamos cumpliendo con los 4 pilares del comercio? Sí, perfecto. Nos vamos a una sola aduana, ¿sí? Unión aduanera, como ya lo tiene la Europa. Ahí le pongo, nota, es necesario revisar cada una de las disposiciones para conocer su aplicación y determinación respecto a cada uno de los temas, que es los que les venía comentando. Ahorita lo miramos a manera general, el capítulo 2, el artículo 2.5, ¿verdad? Y las reglas, pero obviamente para cualquier detalle en particular, pues hay que irse en lo particular a la regla. Ahí ustedes ya tienen las reglas que les corresponden del TEMEC. Y nosotros encantados, cualquier duda que tengan, estamos para eso, para írselas solucionando. Porque ponernos a meternos a explicar todas y cada una de las reglas no nos alcanza toda la semana. Ahora ya miramos todo lo del TEMEC, las reglas generales de comercio exterior que inciden o tienen relación con el TEMEC. Y se mirarán aquí, viene la regla de la 1611, 1613, 1617, pagos de aranceles sin importaciones temporales. Todas estas reglas son las que vienen en el apéndice 8, que anteriormente en el apéndice 8 venía los identificadores con relación para la aplicación del 303 del TEMEC. Ahora dice identificadores para la aplicación del artículo 2, antes del TELECAN, perdón, 303 del TELECAN, ahora dice para la aplicación del 2.5 del TEMEC. Es aquí lo que viene. Y de diferimiento del pago de aranceles en la CIMEX, 1613, cuando vas a pagar posteriormente a que exportes. Retorno de mercancías importadas al amparo del 2.5 con diferimiento de arancel, cuando lo está retornando ya a Estados Unidos. Pago de arancel en operaciones virtuales, ¿cómo se deben de pagar? Estoy haciendo una operación virtual que requiere pago de aranceles, sí, ok, me voy a ir a la 1617 de las reglas generales de comercio exterior. El retorno por reparación dentro del TEMEC, lo estoy retornando para reparación, perfecto, me voy a la regla 4.4.7, ¿sí? De las reglas generales del comercio exterior. Entonces, en relación aquí ya las van a ir amarrando. Van aquí, se van al 2.5, a las reglas del TEMEC, y con esto amarran cuál es la decisión interna de cada país para importaciones, para el pago de diferimiento de aranceles. Estas son las reglas que inciden. Y hay otras reglas también que fueron modificadas, que incluso nomás para poner, en vez de TELECAN, que dijera TEMEC. Pero estas son las que inciden directamente en el pago de los aranceles o exención de aranceles ante el TEMEC. Entonces, ya tienen ahí el artículo 2.5 para diferimiento de aranceles, tienen las 73, bueno, el numeral de las 73 reglas, ¿a qué se refieren? Del TELECAN, y las reglas del comercio exterior, generales de comercio exterior, para la aplicación del TEMEC. Esto les va a dar una visión más completa de dónde están parados con su programa IMEX. Y como les digo, cualquier duda, encantado. ¿Sabes qué, Jorge? Yo tengo este problema y no lo entendí muy bien. A ver, ¿de qué se trata? Así la otra vez hubo un cliente que me dice, oye, Jorge, pues ando perdidazo. Sé que estábamos en el 303 y ahora ¿cuál es? Y después otro, oye, Jorge, pues ¿dónde miro los de las reparaciones? Que no pago impuestos, ¿qué es lo que hago? Entonces, aquí ya viene la relación y estamos en la mejor disposición para atenderlos específicamente con cualquier problema que pudieran tener. Bueno, no le vamos a llamar problema. Con
alguna incidencia. Y las reglas, esto es una ya visión general, cómo que se modificó que nos afecta para nosotros. Mire, el de minimis, el asunto, ¿cuál fue el asunto de esta instancia de minimis? Porque de minimis no es una regla de origen, es una instancia para conferir origen. No la podemos nombrar como regla de origen de minimis, no. Regla de origen no hay más que transformación sustancial o salto de fracción arancelaria y valor de contenido regional. No cumple con ninguna de las dos. Perfecto, vamos a ver otras instancias. Instancia de minimis, de materiales intermedios también. Entonces, hay otras instancias. No se dejen ir nomás, ay, no tiene salto de fracción arancelaria. Había una consulta que me hacía una persona que hace placas de circuitos modulares y arneses. Me dice, oye, Jorge, pues necesito saber si esto califica. Y traía mercancías de Estados Unidos y mercancías de Oriente. Y traía 3 componentes de Oriente que no tenían salto de fracción arancelaria. Y él me decía, me dicen que no califica por estos 3 componentes, no tienen salto de fracción arancelaria, dice, y yo quiero hacer mi producto, no quiero perderlo. Perfecto, mándame tu bill de materiales con los orígenes y con tu bill de materiales completo. Hay que ponerles la fracción arancelaria, ponerles el valor, ponerles el país de origen, y entonces ya me puse todo lo que no tenía salto de fracción arancelaria, hay que sumarlos, hay que ver la suma y qué valor representa del total del producto. Me daban el 8%. Bueno, le digo, tu producto sí califica, sí califícate, ampárate con la instancia de minimis. 3 productos no tienen salto de fracción arancelaria, pero solo representan el 8% del valor de tu bien final. Este es un beneficio muy bueno. ¿Por qué? Porque todavía no hay muchos materiales, insumos que tengamos producción aquí en la región del Telecán. Entonces, estábamos, y los 3 países lo entendieron. Acuérdense, nosotros estábamos en el 7% como de minimis en el Telecán. Se le incrementa al 10%. Viene en el artículo 4.12, donde vienen reglas de origen, ¿verdad? Entonces, esta es una instancia para conferir origen. En la acuicultura, esto también es novedad, se reconoce a los peces obtenidos de la acuicultura como bienes totalmente obtenidos. Aquí nacieron de la acuicultura, sí, perfecto, son de la región. Juegos y surtidos, ese estuvo interesante. Las mercancías no originarias no podrán exceder el 10% del valor de dicho juego. ¿Qué es lo que veníamos haciendo? Ahí hay que entenderlo así, pues para eso es. Se venía abusando. Traíamos mercancías, hacíamos unos juegos, o lo que le llamamos aquí, utilizamos, y no es por crítica, todos utilizamos, el pochismo. Vamos a hacer kits en vez de decir vamos a hacer juegos y kits, ¿verdad? Entonces, traían mercancías que no eran de la región, algunos componentes, voy a meter una tuerca, voy a meter un tornillo, voy a meter una roldana y alguna otra cosa. Unos son del Temec, pero otros no son del Temec. Híjole, pues fíjate que los que no sean, y antes decía, ¿cuál es el origen del producto de ese juego? Bueno, el origen del producto va a ser el origen de cada uno de los componentes. El tornillo es de Estados Unidos, ponle origen, tornillo, Estados Unidos, roldana, China, rosca o la tuerca de China. Ese es el origen. Ahora no. Ahora lo que nos dice, si los componentes que van en el kit no originarios no exceden el 10% del valor de dicho juego, todo el juego, grábalo como originario. Toda la mercancía originaria. Eso también es muy buena opción, muy buena opción. Y tránsito y transbordo. Se permite operaciones en caso de tránsito por terceros países. El artículo 4.18 del TEMEC, que es el que nos va a decir que sí se permite, no pierden el origen, siempre que hayan llegado a un tercer país para ser transbordadas, para ser reempacadas, para ser reetiquetadas, para ser conservadas. Fíjate que mi mercancía necesita estar refrigerada, entonces la saco, la meto a un recinto fiscal en México, a un recinto inbound,
bonded warehouse en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que ahí las conecten y el contenedor o la mercancía esté refrigerándose. Es para el mantenimiento de las mercancías. Eso sí se permite, pero hay que demostrar que las mercancías internas no se manipularon. Siguen en el mismo empaque, siguen nomás al empaque se le puso una etiqueta, pero nunca se desempacaron. Recordarán o tendrán el conocimiento de que cuando entras a un Inbon en Estados Unidos, luego te preguntan, ¿va a ser nomás para almacenaje, etiquetado o va a ser manipulación? Entonces, para que no pierda el origen, no debe haber manipulación física de la mercancía. Y luego nos habla de los bienes remanufacturados. Incorporación de decisiones a fin de reconocer el carácter originario para materiales, partes o componentes recuperados, ojo, recuperados del desensamble y posteriormente incorporados a mercancías remanufacturadas. Yo estoy reparando, voy a decir, televisiones. Entonces, traigo las televisiones, importo las televisiones y algunas que fallaron las voy a remanufacturar. Lo que estoy desensamblando, a lo mejor los componentes que voy a utilizar no eran de la región, eran de Oriente. No tengas problema. Lo que recuperaste lo vas a utilizar en un bien final que vas a remanufacturar y lo vas a exportar. Sí, considéralo como si fuera originario ese componente que desensamblaste y vas a utilizar, porque habla de remanufacturas. ¿Y qué nos decía de las remanufacturas? Que tenga la misma garantía que un bien como si fuera nuevo. Por eso es que se garantiza como si fuera nuevo. Entonces, le voy a conceder el origen, pero fíjate que no lo voy a utilizar para ningún ensamble en otra remanufactura. Ah, bueno, pues entonces no le das el origen de la región. El origen sigue siendo el origen del componente. Existe la salvedad, el desensamble y posterior incorporación a mercancías remanufacturadas. Artículo 4.4 del TEMEC. Ahí viene, siempre me encanta ponerle los fundamentos para que los verifiquen, ¿verdad? Ahí viene también el fundamento al respecto, ¿verdad? Y pues con eso ya es prácticamente lo que dice. Y luego, pues sí, ¿y ahora qué hago? Pues sí, ya me dijiste, Jorge, ya lo leí. ¿Ahora qué tengo que hacer? Bueno, se recomienda que las áreas de cumplimiento, contabilidad y fiscal, así como las de comercio exterior y aduanas, fortalezcan el intercambio de información para evitar que se materialice el riesgo operacional y legal de actos de fiscalización por parte de la autoridad por la entrada en vigor del artículo 2.5 del TEMEC. ¿Por qué hablo del área de cumplimiento? Porque el área de cumplimiento pues tiene que estar verificando que si le van a dar origen a unas mercancías, pues ¿qué tiene que ver cumplimiento? A ver, déjame ver con fiscal y contable que estemos cumpliendo con todo. Hay que ver los valores, así con comercio exterior también, que todo quede bien registrado, y con producción, porque ahora incide mucho los procesos productivos para poder conferir origen en el TEMEC. Y continúa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, agarrar su bill de materiales, validar la clasificación arancelaria del insumo y el bien final. Tienen su bill de materiales, cuál es la fracción arancelaria del bien final y la fracción arancelaria de todos los componentes del bill de materiales, con sus cantidades que implican, con los valores unitarios, con el país de origen. Ahora hay que validar el origen de los insumos. Ya tengo mi bien final, valido el origen de los insumos y en su caso validar la referencia de costos por los que no tengan salto de fracción arancelaria. A lo mejor me puedo ir a de minimis o a valor de contenido regional. Por eso hay que validar la referencia de costos de los procesos productivos. Me voy a ir a valor de contenido regional. Sí, valor de transacción, método de valor de transacción o método de valor de costo neto. El método de valor de transacción te vas a ir al 60% que de integración. En valor de costo neto te vas a ir al 50%. Entonces ahí hay que ver con producción. Valor de costo neto, única y exclusivamente costos y gastos
directos al producto, por decirlo así rápidamente. Mano de obra, nomás la mano de obra directa. Oye, el supervisor, el diseñador, no. Directa, por eso te lo bajo del 60 al 50. Mano de obra directa. Fíjate que yo en toda la planta pago 20,000 y se me hace poco. 50,000 pesos de luz y también se me hace poco. 50,000 pesos de luz, sí. Pero para ese producto que estás pidiendo este beneficio de valor de contenido regional, dime cuánta electricidad consumes exclusivo para ese producto, cuánta luz gastas en el equipo, cuánta luz gastas. Es nomás para ese producto. No me metas transporte, no me metas propagandas, no me metas nada de eso. Costo directo nomás. Si te vas el valor de costo de valor de transacción, entonces sí méteme, con excepción del empaque, méteme el transporte, la agencia aduanal, los gastos de producción, la supervisión, la ingeniería, el diseño. Ahí entra todo, pero tienes que incrementarle a que sea el 60%. Por eso viene identificar la regla de origen. ¿Con cuál voy a calificar? ¿Con el santo arancelario o con valor de contenido regional? Ya hice todo ese análisis. También hay que comparar la regla de origen del Telecán. Oye, pero es que yo cumplía con mi regla de origen anterior. Perfecto. Si ya la tenías, ahora con tu fracción arancelaria, ve y valida que no haya cambiado la regla. Si no cambió la regla, estás en la jugada. Si cambió la regla, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar proveeduría nacional o proveeduría regional o ver qué es lo que se puede hacer, pero hay que determinarlos. Por eso se decía que con la inclusión ahora, la actualización del TEMEC, cambia, definitivamente cambia toda la cadena de suministros para un producto, porque hay muchos cambios, va a haber muchos cambios por cuestiones de cambios en las reglas de origen. Hay que actualizar los certificados de origen del Telecán por certificación de origen del TEMEC, que puede ser en factura o puede ser en un formato libre de conformidad con el anexo 5 y los 9 campos mínimos a cumplir. Identificar las nuevas oportunidades en base a las nuevas reglas de origen, lo que les decía, hay que analizarlas y hay que proponer y si es posible, buscar nueva proveeduría. Y en esto sí les va a afectar bastante a las empresas textiles. A las empresas textiles sí les cambia definitivamente la regla de origen y los procedimientos de verificación de origen. Ya por ahí dimos la plática en su momento de reglas de origen y la implicación del TEMEC en las empresas textiles y de la confección. Ahora, si nuestras exportaciones van para Canadá, no van nomás para Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos la ventaja, que con Canadá no tenemos solo el TEMEC, también tenemos el TIPAD, el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, y está Canadá. Yo estoy trayendo de Oriente, estoy trayendo de Estados Unidos, tengo mercancías de México, ¿y a dónde vas a exportar? Voy a exportar, yo exporto a Canadá. Bueno, pues a lo mejor lo que exportas a Estados Unidos, pues te apegas al TEMEC porque no tienes de otra. Pero si estás exportando a Canadá, que tenemos clientes que exportan a Canadá, olvídate del TEMEC, vete al TIPAD. Hay que analizar cuáles son las reglas de origen, cuáles son los beneficios, que son más. Viene más fácil el TIPAD. Por eso Estados Unidos dijo, yo al TIPAD no le entro, que era el TPP, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo no le entro. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿dónde se quedan todos los bienes finales? Pues se quedan en Estados Unidos. Le íbamos a meter mercancías de Vietnam, mercancías de Tailandia, mercancías de Nueva Zelanda, mercancías con lo que Estados Unidos ni tiene tratados. Por eso Estados Unidos no. Vienen, se pegan en México y todo se va a venir a quedar en Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no le entró al TIPAD, a lo que era el TPP. TPPC, ¿verdad? Y entonces, ojo, exportan a Canadá, vean los dos tratados, el TEMEC y el TIPAD. ¿Qué les ofrece? Mejores alternativas, ¿verdad? Alternativas, beneficios prácticos, ahorro.
o el TEMEC o el TIPAD. Tenemos dos opciones ahí, ¿eh? Ojo con eso. Pues esto es lo que procedería, ¿verdad? Si se dieron cuenta, fue una visión general, ahí tienen todos los artículos, obviamente irnos a detalle para cada uno de los artículos y de las reglas, pues caramba, nos llevaría como 5 o 6 horas, ¿verdad? Yo quedo a su disposición, no sé si quieren que se aclare alguno de los temas ahorita que miramos, y si tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy a sus órdenes. A ver, Marcos, por ahí. Excelente, Jorge. De hecho, Manuel Muñoz tiene una pregunta. Sí, adelante. Dice, ¿qué otra opción tendrán las empresas comerciales, distribuidores y demás no maquiladoras para exentar las NOMs sin la carta octava en caso de que en caso de que se apruebe el anteproyecto de modificación a las reglas y criterios CGMCE-SE? Sí, son las reglas y criterios en materia de comercio exterior que presenta la Secretaría de Economía. Mira, si se aprueban, créanlo, definitivamente, sí se van a aprobar. Sí se van a aprobar. Por experiencia, lo sabemos todos. Aquí sacan las resoluciones previas anticipadas. Se los digo con toda la sinceridad del mundo. A mí me tocó participar en muchas, mandábamos nuestros comentarios. Al final del día el SAT dice, pues yo lo subí, ahí está. Unos contestaron, unos no. Al final del día siempre publican lo que ellos subieron en la resolución anticipada. Nunca he visto que le hagan modificaciones a las resoluciones anticipadas. Entonces, créanlo, estoy seguro, se va a publicar tal y como está. Y pues ya en su momento, pues sí, vamos a ver, lo que sí viene muy duro, ¿no? Es que lo que se está haciendo, lo que se pretende es enforzar a que todo mundo cumpla. ¿Con qué? Con la finalidad de después homologar todas las NOM. Eso es lo que viene, no hay que asustarnos. Hay productos en Estados Unidos que ya cumplieron con en Estados Unidos creo que se llama UL, el UL. Entonces, ya tienes el UL, que es para calidad de televisiones, para descargas eléctricas. Y luego viene para México, mira, cumple con el UL. Ah, pues qué bueno, aquí tienes que cumplir con la NOM. Oye, pues es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Pero tienes que cumplir con la NOM. Entonces, para eso se van a homologar. Ya cumpliste con el UL, sí, ya existe el reconocimiento, ya existe la homologación y el reconocimiento. Hay 3 normas oficiales, creo que sí sé que es la 3, como la 14 o 16, son 3 normas que ya están reconocidas. ¿Ya cumpliste con la de Estados Unidos? Sí. Entonces, aquí ya no vas a cumplir con la no. Viene la homologación. Primero hay que ver que todos tengan que cumplir para poder homologarlos y dar cumplimiento al TEMEC y al Acuerdo de Facilitación Comercial, que es la homologación de todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. Hay que recordar que el TEMEC lo que aplica es exención de aranceles. No se mete con regulaciones y restricciones no arancelarias. Esos son de cada país parte. Estados Unidos, ellos siempre dicen, y con cierta razón, que son el país más abierto, el que menos aranceles cobra. Es muy correcto, pero es el que tiene más regulaciones. Oye, traes limones. Ah, sí, pero pues fíjate que el limón tiene que medir tanto de diámetro, trae tanto de esto. Trae muchas regulaciones y restricciones no arancelarias, pero pocos aranceles. Eso es lo que hace Estados Unidos. Entonces, aquí lo que vamos a llegar es a homologar. Ya dentro del TEMEC viene la creación de una entidad, ¿cómo le puedo llamar? Regional, México, Canadá y Estados Unidos, que es la que se va a encargar de revisar todas los ULs, todas las NOM de México. No recuerdo cuál es el registro en Canadá, son 3 letras, no las recuerdo, discúlpenme. Las va a agarrar y las va a empezar a revisar. Y las que sean coincidentes o se puedan homologar, se van a homologar. Y para NOMs que no existan, ya no va a ser México el que lo va a disponer, ni Estados Unidos, ni Canadá. Se van a enviar a esa entidad y ellas son los que van a decir, esta es la NOM que se tiene que cumplir a nivel regional,
cumpliéndola con Canadá, cumple Estados Unidos y México, México o Canadá, con uno solo. Es la homologación. Es la famosa homologación, que ya lo hicimos también, recordarán rápidamente, les digo, con el famoso permiso fitosanitario, que pide el fitosanitario, oye, pero ya cumplí en Estados Unidos, pues fumigas y metes el fitosanitario. Ahora, ¿qué es lo que te dicen? El fitosanitario internacional, pero internacional que sea, o de Estados Unidos o de Canadá. No me vas a traer un internacional de China, que sea de Estados Unidos o Canadá, ya se homologó. Mira, aquí está mi comprobante de fumigación, del tratamiento y de todo. Perfecto, te lo reconozco, ya no ocupas el de México. Entonces, se va a homologar y entonces ahí ya vendrían las demás exenciones. Lo que se trata es de facilitar el comercio, pero primero hay que hacer conciencia. Nos quieren, desgraciadamente por cuestiones de cultura, nos quieren obligar, a nosotros nos obligan a cumplir la ley. En Estados Unidos, las leyes, hay que acordarnos que el de ellos es un régimen razonable, cumplimiento razonado. Explícame por qué fallaste, esto y esto y esto. Tienes razón, yo tampoco, dice el gobierno, hubiera podido cumplir con eso, no te multo. Aquí te dicen, tienes que cumplir o te multo. Oye, pero no, anexo 24, yo quiero que me digan, ¿quién cumple fehacientemente al 100% con su anexo 24, con todo el material de empaque, cuando lo transfiere, que dice que no lo declara? ¿Cómo lo están retornando? ¿Qué están haciendo? Anexo 24 es casi imposible, y más apegándonos a primeras entradas y primeras salidas. Entonces se va a homologar para llegar a la facilitación del comercio. Ahorita por lo pronto no veo cómo podamos eximir esas normas.